Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, señores, antes que todo queremos acá, el presidente Nayib Bukele eh, acaba de postear en su cuenta de Twitter acá, donde dice el presidente Nayib Bukele: El Salvador es oficialmente el país más seguro de Latinoamérica, gracias a Dios. Y ha puesto ahí la foto de su gabinete de seguridad, ¿verdad? Que se mantuvo en alerta todo el año y donde estuvieron al pie del cañón y donde estuvieron mostrando su valentía y su amor al pueblo salvadoreño. Sobre esto también queremos recordar de que también la PNC colocó algo acá. La PNC, ¿verdad? La PNC ha dicho acá: El Salvador fue el año más seguro de la historia de El Salvador. Homicidios en el año fueron de 154. Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes 2.4. Promedio diario de homicidio 0.4. El 94.8 de homicidio está resuelto, dijo la Policía Nacional Civil. También pusieron acá ¿cómo le puedo decir? Como los capturados o como, miren, dice: también le informamos que para el combate frontal de las estructuras criminales del Plan Control Territorial hemos ido tras la búsqueda de estructuras criminales fuera de las tierras salvadoreñas. Hemos estado en Guatemala, México y en Estados Unidos trabajando conjuntamente con todas las agencias policiales para traer a El Salvador a aquellos que por décadas atentaron y fueron miembros de esos grupos criminales. Y ahí pueden ver la foto ustedes como la Policía Nacional Civil junto con la Fiscalía Unidos han ido detrás de aquellos que atentaron contra la población salvadoreña. También dijo el director de la PNC: vamos a continuar desarticulando las estructuras criminales en el régimen de excepción. Es una herramienta constitucional que nos ha venido a ayudar. Aquí están los datos de esta cifra. Y vamos a ver un poco de lo que se vivió ahí, ¿verdad? O de la conferencia de prensa de lo que es el gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele. Vamos a empezar rápidamente con las declaraciones del ministro de Gobernación, el señor Acaba de Gustavo Villatorra, finalizar ¿verdad? 2023, donde podrán observar algunos datos que confirman que el Plan Control Territorial y la activación del régimen de excepción existen y que eran necesarios para recuperar ese Estado de Derecho que recibimos, que supuestamente los gobiernos anteriores llamaban Estado de Derecho, porque tenían un gobierno, un Estado criminal paralelo y ellos eran un Estado fallido. Como resultado de esas políticas exitosas que para muchos no existía ni siquiera el Plan Control Territorial, durante el periodo del presidente Nayib Bukele tenemos a la fecha 518 días sin homicidios. En los 3 quinquenios anteriores solo hubieron 2 días con 0 homicidios. Además, como parte de la activación del régimen de excepción, podemos mencionar que a menos de 2 años de régimen de excepción, contabilizamos 405 días sin homicidios. Bien, aquí ustedes podrán observar el dato del 2023.
¿Cómo cerramos? En total de homicidios, 154. De estos 154 homicidios, 146 han sido resueltos, que nos da una tasa de efectividad del 94.8%. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes país es de 2.4 y el promedio diario de homicidios anual 0.4. Esto nos coloca a nivel de América en el segundo país y el primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios, apenas 1.75 por debajo de Canadá, que cerró con 2.25 homicidios por cada 100.000 habitantes. En cifras de homicidios, ustedes podrán observar que ese estado fallido que recibimos. Qué bonito se mira estas buenas noticias, donde los homicidios en nuestro país han caído por los suelos. Queremos recordar que todo esto es gracias a Dios primeramente y a la robustosidad del gabinete o del gobierno del presidente Nayib Bukele, el cual es un líder estratégico, ¿verdad?, para el combate de la delincuencia, y donde el presidente Nayib Bukele, desde que llegó al poder, siempre puso en primer lugar la seguridad y la vida de los salvadoreños, cosa que la oposición nunca hizo, no le importaba, no quiso, le valía un comino. Pero ahora podemos ver estas proyecciones o estos datos increíbles: 2.04 por cada 100.000 habitantes, 156 homicidios, creo que fueron en todo el año. Cuando antes no llegaban, pero mire, solo en el gobierno de Sánchez Serén, en el mes de agosto, hubieron 960 muertos. Y de ahí la oposición no decía nada. Las ONG y la comunidad internacional no decían nada. ¿Por qué? Porque de ahí hacían billete ellos. De ahí hacían sus estudios, sus documentales, sus portadas, que les gustaba ver a un pueblo ensangrentado, les gustaba ver a un pueblo sufrir, pero a ellos no les convenía de que se erradicara la criminalidad, porque de dónde iba a salir el pistillo, de dónde iban a salir las ferias, ¿verdad? ¿A dónde? Mire, ¿por qué cree que el diario de hoy, la prensa gráfica y el Faro han caído? Porque ya no están las portadas de desgracias que se vivían antes, porque hacían dinero con el luto de los salvadoreños. Sigamos escuchando. Tenía cifras de 3.962 homicidios para el 2017, 3.346 para el 2018, que es el estado que recibimos del gobierno de Sánchez Serén, y que con los primeros 6 meses del Plan Control Territorial en el 2019 logra una disminución a 2.398. Luego, en el 2020 se cierra con 1.341 homicidios, que dijeron en aquel momento que era efecto de la pandemia, etcétera, etcétera, porque habíamos estado encerrados más de 3 meses y todas las opiniones que se generaban. Sin embargo, en el 2021 cerramos aún más abajo, casi 200 homicidios abajo, con 1.147. Se activa el régimen de excepción en marzo del 2022 y tenemos otra drástica caída de 1.147 en el 2021 a 495 en el 2022. También como efecto del régimen,
en el año 2023 son 154 homicidios. Sin duda alguna, este país en materia de seguridad pública se ha transformado. Y esa transformación se convierte en la viabilidad para que el turismo pueda despegar, que ya, de hecho ya lo estamos viviendo con una serie de eventos de talla internacional que recibimos durante el 2023, pero también es viable para todo el desarrollo que necesitamos en materia de educación, porque hoy el control sobre el territorio lo tiene el Estado. Y vamos a luchar con todas las herramientas que tengamos contra cualquier organización criminal, terrorista, pandilleril o de otra índole que quiera usurpar funciones del Estado. El territorio le pertenece al Estado de El Salvador. Eso quiere decir que ya no existe ese Estado criminal paralelo que impedía que nuestros maestros llegaran a sus escuelas a educar a nuestras futuras generaciones. Ya no existe ese pandillero que también prohibía que los médicos llegaran a las áreas rurales a hacer control sanitario y de salud. Por eso es la importancia de haber resuelto el problema. Fíjense sobre eso, ayer yo vi que habían más capturas. De la PNC y lo que está diciendo es cierto. El señor, déjeme ver, lo voy a buscar porque yo vi que capturaron a uno ayer que se hacía pasar por, ¿cómo le puedo decir? Vaya, aquí tenemos uno, ¿verdad? Estos golpearon a una persona, pero hay uno, verá, este lo que dice, miren, esta tarde capturan a Jorge Humberto Obando Herrera en Ilopango, San Salvador. Herrera estaba ebrio y disparando al aire, poniendo en peligro la vida de la población. Fue intervenido por los agentes y le incautaron una pistola 9 milímetros. Además, en el lugar se encontraron cartuchos ya disparados. Será procesado por portación y conducción ilegal de armas de fuego, disparos, armas de fuego. No vamos a tolerar estos delitos de los salvadoreños, dice. Mire, ahí, ahora bien, por aquí hay otro que sí, el que le estaba diciendo, mire, para que vea que lo que dice el señor, ¿cómo le puedo decir? Este señor Gustavo Villatoro, que están cayendo con todo a los remanentes. Aquí pueden ver ustedes donde capturan a René Antonio Pineda, alias El Pelón, pandillero de la 18 revolucionario, que para ocultarse de la guerra contra las pandillas, este sujeto se hacía pasar por comerciante en la playa La Puntilla, en la Costa del Sol. Además, en los registros, miren, aquí dice en los registros, miren, en los registros determinaron que es un terrorista que se encontraba y se le encontraron tatuajes alusivos a la pandilla. Será procesado por agrupaciones ilícitas. Aquí pueden ver ustedes, andaba vendiendo y se hacía pasar como comerciante y mire, ahí andaba bien chivo. Ahí tiene el número 18 en la boca. El número 18 donde se hacía pasar como un vendedor. Pero ¿por qué le pongo esto? Porque comprobando lo que está diciendo el ministro de Gobernación, Gustavo Villatoro, ¿verdad? Correspondiente a las capturas que han habido en estos días con tanto criminal, ¿verdad? Que anda suelto. Déjeme ver por aquí, alcancé a ver otros que habían capturado, o creo que fue la Fuerza Armada. Espérenme, vamos a ver si me sale, ¿verdad? Porque la Fuerza Armada también ha sido vital en esta guerra contra las pandillas. Mira, ahí pueden ver ustedes los efectivos de la Fuerza Armada en tarea Zumpul mantienen presencia en el área rural, impidiendo el cometimiento de ilícitos en las zonas. Bueno, ahora bien, aquí no, eso es lo que se está viviendo. Miren, en diferentes zonas del país brindaron seguridad
para que sus habitantes realicen sus actividades. Vaya, esto es lo que se vive. Por eso es que ha bajado la criminalidad y los homicidios, porque las fuerzas del orden andan en todos lados cuidando a la población salvadoreña, y aunque no le guste a la oposición, van a continuar. Sigamos escuchando las declaraciones del señor ministro. Tema de seguridad, de haberlo transformado. Eso no hubiese sido posible sin el liderazgo del presidente Nayib Bukele, y como él lo dijo, una de las decisiones más críticas o más difíciles que se han tomado fue la que se tomó en Casa Presidencial el día 26 de marzo del 2022, donde se decide utilizar la última herramienta constitucional para poder rescatar el Estado de Derecho. Lo que recibimos o lo que se vivió de El Salvador posguerra con esa farsa de acuerdos de paz nunca fue un Estado de Derecho, porque nunca ese Estado ni siquiera era independiente, porque las órdenes venían de fuera. Tampoco tenían control sobre el territorio. En este país, desgraciadamente, en 30 años, mandó el crimen organizado, mandaron los terroristas. Por eso es que echar mano de la última herramienta, pero las cifras nos están respaldando que esa decisión difícil, esa decisión crítica, realmente era lo que se necesitaba. Pero para tomar esa decisión se necesita mucha valentía, mucho liderazgo, mucha firmeza, mucha independencia y enarbolar la soberanía. ¿Por qué tantas organizaciones internacionales han criticado el uso de la herramienta? Porque hay incluso hasta países que nos han cuestionado. Pero la realidad es que haber activado esa herramienta constitucional ha sido la que nos ha permitido transformar este país. 154 homicidios en el año se lee bien fácil, pero no es ni siquiera ni por cerca a lo que se tenía en los años anteriores, donde un mes con 154 homicidios era un mes bueno, porque veníamos de más de 300 homicidios en el mes. Y ahora son 154 homicidios intencionales durante todo el año, durante 12 meses. ¿Y qué significa eso? Pues naturalmente que devolvimos el... Yo recuerdo cuando el presidente Nayib Bukele retó a la comunidad internacional y les dijo a todos aquellos que tengan un plan o una receta mejor que la de nosotros, por favor, hacerla llegar. Y se los prometo, dijo el presidente Nayib Bukele, que implementaremos esa estrategia de seguridad en nuestro país, donde reduzca los homicidios al porcentaje que nosotros lo estamos reduciendo, 2.4 por cada 100,000 habitantes. Porque la comunidad internacional empezó a arremeter, a poner por delante los derechos humanos de los delincuentes y no los derechos humanos de la población salvadoreña. Empezaron las ONG, Human Rights Watch, entre otros arruinados, a querer presionar al presidente y poner el grito en el cielo que en El Salvador se estaban violando los derechos humanos. ¿Acaso antes que llegara el presidente Nayib Bukele no se violaron los derechos humanos como nunca antes visto? Y el primer derecho era el derecho a vivir. No le importó a los gobiernos anteriores ni a los organismos que ahora se dan golpes de pecho. No les importaba. Como vuelvo a repetir, lo que les importaba era hacer sus estudios, sus documentales y hacer sus portadas y poner El Salvador el más violento,
Cuidado, no llegar. Ahí roban, ahí matan, ahí secuestran. Ese era el vivir de nuestro querido país, El Salvador. Por eso me gusta lo que dice Gustavo Villatoro. La mente o el estratega militar aquí, el presidente Nayib Bukele, porque Dios le da sabiduría para emprender esta guerra contra las pandillas, que la está ganando, y donde el pueblo salvadoreño ha visto palpables los cambios significativos en nuestro querido país El Salvador. Les guste o no les guste a la bola de arruinado. Terminemos de escuchar aquí lo que dice el señor. Territorio salvadoreño a más de 6.3 millones de salvadoreños. Y logramos liberar a la población salvadoreña de ese estado criminal paralelo que combatimos y que seguimos combatiendo dentro del régimen de excepción. A nivel de tasas de homicidio, podemos ver aquí en la lámina el deshonroso 2015, con 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, que nos colocó en aquel momento en el país más violento del mundo, incluso de aquellos países que estaban en guerra. Ese era lo que el gobierno de Sánchez Serén llamaba que él tenía un Estado de Derecho. Mentira. Era el Estado criminal paralelo el que gobernaba este país. 2016 baja al 84, pero véanla, aquí podemos ver muy bien la diferencia de lo que nosotros recibimos. Recibimos una tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes de 53.1. En solo 6 meses, los primeros 6 meses, que implican también los primeros 6 meses del Plan Control Territorial, que para aquella época muchos decían que no existía, logramos reducir la tasa y cerrar en el 2019 con el 38%. Y vean ese liderazgo del presidente Nayib Bukele, que siempre nos exige más de lo que tenemos en principio capacidad de dar. Vean la reducción del 38% contra el cierre del 2023. Es una reducción del país que recibimos en el 2018 contra esa transformación histórica en materia de seguridad que estamos haciendo, superior al 95%. Entonces, del país que recibe. Vaya, imagínense, pueblo salvadoreño, se recibió el país con un 53% de tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Y poco a poco, cómo ha venido descendiendo, en el 2020 pasamos, en el 2019 cuando llegó el presidente lo bajó a 38, luego en el 2020 lo bajó a 21.2, en el 2021 a 10.1, en el 2022 a 7.8 y ahora al 2.4. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios, y quién más, el presidente Nayib Bukele. Estos son los cambios significativos que tenemos que cuidar en nuestro país. Estos datos así no los acepta la oposición, no les gusta, no soportan que el presidente Nayib Bukele haya tenido este liderazgo y que haya reducido los homicidios al 2.4. Imagínense, lo encontró con un 53 y ficha homicidios por cada 100,000 habitantes. Y a esta fecha, 2.4. También hay que recalcar la valentía de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, que ellos también han jugado un papel importante en la guerra de la criminalidad
y que también a ellos hay que darles el mérito. Así que pueblo salvadoreño, los voy dejando, déjenme su comentario. Este ha sido el reporte por el momento, ¿verdad? Donde el Gabinete de Seguridad se mantiene en alerta, estudiando. Mire, por aquí me encontré algo que se me olvidó ponerle. Algo que me llamó la atención. Perdón, mire, acá. Dijo la PNC, dice, ¿qué significa esto? Son armas de guerra y armas de uso privativo de la Fuerza Armada. Armas que anteriormente eran utilizadas para asesinar familias. Mire, estas eran las armas que tenía el crimen organizado. Las pandillas hasta bazooka tenían, qué bárbaro. Mire, mire, estaban bien armados estos bichos. Mire, estas son las armas que les encontraron o que han decomisado en esta guerra contra las pandillas. Así que los voy dejando. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Búscame en mi segundo canal. Todos los días hacemos en vivo, no te lo puedes perder. Nos vemos en otro video y...